Meses antes de su muerte, en esa mañana silenciosa, Bruce libró otra de sus muchas batallas invisibles. Una lucha que nadie vio, pero que marcó su vida para siempre. No se trataba de otro luchador. Su enemigo era una idea, un reflejo de sí mismo. Y ahí, solo, con el cuerpo alerta y la mente afilada, tomó una decisión definitiva: no más. Esas palabras, pronunciadas solo dentro de él, no eran promesas, eran una sentencia. El miedo no sería ignorado, ni evitado, sería destruido. Quien entiende a Bruce Lee comprende que su verdadera victoria no fue sobre el mundo, sino sobre el miedo que habitaba en su interior. Para él, enfrentar el miedo significaba vivir plenamente. Siempre decía: lo que resistes, persiste, lo que enfrentas, desaparece. El miedo era solo una sombra, y las sombras no se combaten con golpes, se iluminan con luz. La filosofía de Bruce no era agresiva, era clara. La libertad externa no llega si no has conquistado la interna. El miedo es una prisión, y la llave está dentro. Pero tener conciencia sin valor es como tener una linterna apuntando a un rincón oscuro que nunca quieres explorar. La valentía es el paso, el acto de atravesar el miedo, no su ausencia. Para Bruce, el miedo no era un enemigo, sino un espejo. Quería saber quién eres realmente. Te decía: mira lo que temes. No era poesía, era un desafío. Su filosofía se practicaba con el cuerpo, con la acción, con la repetición. Pensar no basta, actuar es la verdadera manera de pensar. El miedo bloquea la acción y al bloquearla, también destruye el pensamiento. Es lo que te detiene cuando deberías avanzar, lo que convierte los días comunes en eternos aplazamientos. Por eso decía: el hombre que vive con miedo muere cada día. Quien vence el miedo, renace cada vez que enfrenta lo que teme. Todos hemos sentido eso: el nudo en el pecho antes de hablar, el temblor en las manos antes de intentarlo. Eso es el miedo, y no desaparece esperando, solo cambia de forma. Hoy es miedo a equivocarse, mañana miedo al juicio, al rechazo, a no ser suficiente. El miedo se adapta, y la única forma de superarlo es transformarte también, volverte más rápido, más lúcido, más presente. Bruce entrenaba el cuerpo para enseñar a la mente. No se trataba de chutar más alto, sino de chutar aunque doliera. La acción construye la confianza. Esperar sentirse listo solo hace que la vida pase de largo. El miedo es lo que te separa de tu próxima versión, más fuerte, más valiente, más consciente. No pidas una vida fácil, decía, pide fuerza para soportar la difícil. Las batallas que libras en silencio nadie las ve, las noches intentando de nuevo, la caída tras cada error. Pero esa es la vida, y esa es la fuerza. Bruce no era fuerte solo por sus golpes, sino porque nunca retrocedía. La valentía no hace ruido, es persistencia silenciosa. Cada golpe repetido 1000 veces no perfecciona el puño, perfecciona el espíritu. El verdadero poder no está en parecer fuerte, sino en ser inquebrantable por dentro. El miedo no puede con una mente que decidió avanzar sin mirar atrás. Vencer el miedo no es una habilidad, es una decisión diaria. Cada mañana puedes elegir dejar que el miedo controle tu vida, o puedes enfrentarlo como una misión. Bruce Lee lo hacía todos los días porque sabía que el miedo nunca descansa. Si bajas la guardia, crece. Decía: lo que queda detrás de nosotros y lo que está delante son pequeñas cosas comparadas con lo que hay dentro de nosotros. Y dentro de ti, ¿qué domina? La ira, la duda, el deseo, el miedo. Solo una de esas emociones puede tomar el control. Bruce elegía cuál sería su guía y nunca dejaba que el miedo condujera su camino. Piensa, ¿quién está guiando tu vida ahora? ¿El miedo a fracasar, a no ser aceptado, a empezar algo nuevo?
¿Cuántas ideas murieron antes de nacer dentro de ti? ¿Cuántas cicatrices invisibles llevas porque dejaste que el miedo decidiera? Para Bruce, la derrota solo existe si la aceptas, y el miedo es la aceptación anticipada del fracaso. No intentas nada y ya te consideras vencido. Eso no es prudencia, es rendirse a ti mismo. Bruce nunca se rindió. Cuando dudaban de él, él no dudaba. Cuando Hollywood lo rechazó, él siguió creando su camino. Sabía que el miedo limita, pero la fe en uno mismo libera. Esa fe no es mágica, se construye con acciones. Levantarte cuando no quieres, entrenar cuando duele, hablar cuando tienes miedo, enfrentarte a lo difícil. Bruce decía que el ego es una ilusión y el miedo uno de sus tentáculos. El ego quiere protegerte, pero solo mantiene la versión actual de quien eres. Vencer el miedo es dejar atrás esa versión y decidir crecer aunque duela. Es comprender que el malestar es el precio de la libertad. Bruce nunca creyó en atajos. La vida no debe ser cómoda, debe ser real, y lo real exige enfrentamiento, especialmente con lo que más evitas: inseguridades, traumas, límites que tú mismo te impones. El miedo es como un muro invisible que solo tú ves, pero que determina lo que no haces. Ese muro se rompe con un primer golpe, con valor. Y la valentía, decía Bruce, no es emoción y motivación, es acción. Actuar aunque tiemble, aunque dude, aunque sienta vergüenza. Ahí es cuando el miedo empieza a morir. Muchos quieren vencer el miedo, pero no quieren perder la excusa que él ofrece. El miedo es un pretexto, una razón perfecta para no intentar, para no cambiar, para no fracasar. Mientras lo uses como escudo, será tu amo. Bruce eligió otra cosa, eligió la verdad. La verdad de que fracasar no mata, de que nadie piensa en ti tanto como tú piensas, de que ser rechazado no es el final, solo parte del camino. Fracasar no es caer, decía, fracasar es negarse a levantarse. Cada vez que te levantas, algo cambia dentro de ti, tu alma se fortalece y el miedo lo siente. Te vuelves peligroso, no en fuerza, sino en autenticidad. El mundo teme a quien no teme y admira a quien enfrenta. Bruce era un espejo para quien estaba dispuesto a mirarse a sí mismo, a reconocer su cobardía y transformarla. Decía que uno debe ser como el acero, flexible para no romperse, firme para no doblarse ante el miedo. Eso es carácter, presencia, dominio. Nadie te lo da, lo conquistas en silencio, en la oscuridad. Tal vez ahora estás paralizado, en una encrucijada, con un proyecto que no empieza, una relación que no terminas, una verdad que no dices. Eso es el miedo actuando. Si Bruce estuviera frente a ti, no te daría consejos. Te miraría a los ojos y preguntaría: ¿por qué estás huyendo? Porque sabía que huir tiene un precio. Cuanto más huyes, más pequeño te vuelves y el miedo se alimenta de eso. Bruce eligió crecer, exponerse, avanzar aún con miedo. Era asiático en un mundo que no lo quería protagonista, más pequeño que muchos rivales, pero con una mente gigante porque no esperaba ser aceptado, se aceptaba a sí mismo, y eso debilitaba al miedo. El miedo vive de la necesidad de aprobación externa. Cuando te apruebas, te liberas. Bruce vivía esa libertad. No pedía permiso para ser, era, creaba y lideraba. Y sí, sentía miedo, pero no obedecía. Sentir miedo es humano. Obedecerlo es elección. ¿Quieres vencer el miedo? Entonces deja de querer no sentirlo. Empieza a actuar a pesar de él. Cada paso que das con miedo debilita su voz dentro de ti. Con el tiempo, el miedo seguirá presente, pero ya no mandará. Lo escuchas, pero no lo sigues. Eso es libertad, eso es fuerza, eso es invencibilidad. El miedo es un maestro insistente.
Llega todos los días para enseñarte la misma lección, detenerte. Pero Bruce Lee era el alumno que reprobaba a ese maestro una y otra vez. Escuchaba el comando, pero no lo obedecía. Y eso, más que cualquier golpe o acrobacia, era lo que lo hacía letal, porque el mundo está lleno de personas fuertes físicamente, pero débiles de espíritu, que se rinden ante la primera resistencia, que retroceden ante la incomodidad, que viven a medias por miedo a vivir plenamente. Bruce vivía por completo. Vivir plenamente es un arte de resistencia. Es estar presente aunque duela. Es mantener la mirada firme cuando el camino se oscurece. Es seguir adelante cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Él decía, la vida es una lucha continua y el miedo es el primer enemigo. La mayoría nunca lo supera y queda atrapada en la entrada, donde habitan los pensamientos que sabotean. No eres lo suficientemente bueno. ¿Y si falla? ¿Y si se ríen de ti? Bruce escuchaba esas voces también, pero tenía una respuesta silenciosa: acción. No discutía con el miedo, lo ignoraba con movimiento. Eso es dominio, eso es práctica verdadera. No se trata de controlar lo que sientes, sino de elegir lo que haces con eso. En un mundo donde todos esperan motivación para comenzar, Bruce era distinto. Él empezaba, la motivación llegaba después. Y a veces no llegaba, y aún así continuaba, porque no buscaba comodidad emocional, buscaba excelencia. Y la excelencia exige repetición, exige persistencia, exige hacer lo que debe hacerse incluso cuando todo en ti quiere detenerse. Eso es espíritu inquebrantable, y eso es lo que más teme el miedo, alguien que sigue aunque tiemble. Imagínalo, despiertas mañana y decides que el miedo ya no tendrá voto en tus decisiones. Puede existir, puede gritar, pero tú ya no consultas su opinión. Simplemente haces, hablas, intentas, te equivocas, pero actúas. Poco a poco eso transforma todo porque tu identidad empieza a cambiar. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad cambia. Bruce no nació leyenda, se convirtió en ella con pequeñas victorias diarias sobre el miedo. Lo vencía cuando entrenaba enfermo, cuando creaba mientras lo rechazaban, cuando sonreía mientras el mundo dudaba. Cada acto enviaba un mensaje: no me detendré. Tú también puedes enviar ese mensaje, no al mundo, sino a ti mismo. Porque el miedo más profundo no es el fracaso, sino descubrir que tienes más poder del que imaginas y que lo estás desperdiciando. Eso duele. Duele darte cuenta de que si eligieras actuar, muchas cosas cambiarían. Pero la verdad libera. Por eso Bruce Lee vivió tan intensamente, porque sabía que cada segundo obedeciendo al miedo es un segundo de vida perdido. Y perder la vida mientras aún respiras es la peor forma de morir.